Vamos a empezar. Seguimos adelante con el curso. Hoy nos toca la lección número 3, versiones y traducciones de la Biblia. Estas dos lecciones, esto difiere un poquitito de lo que mostramos en la lección número 1, pues las cambié un poquillo. Ok, la 2 y la 3 eran diferentes, la Biblia, su trasfondo y las evidencias las hice en una sola, en la 2, y después pasé la 3 a versiones y traducciones, y ya lo demás queda igual. En la lección pasada vimos la Biblia, su trasfondo y las evidencias, vimos cómo se hizo, vimos qué evidencias tenemos nosotros de que las versiones que tenemos hoy son bien ajustadas a lo que los autores originales escribieron. Y hoy vamos a ver varias cosas. Vamos a ver las diferentes versiones que hay, las diferentes traducciones que hay, de dónde se toman nuestras Biblias, los manuscritos y cuáles son los manuscritos más precisos. Y vamos a ver también las distintas Biblias y los distintos estilos de Biblia. Todo esto, ¿por qué razón? Porque si estamos en un curso de interpretación bíblica, más nos vale que entendamos que hay un montón de versiones. ¿Ok? Entonces, empezamos. Versiones y traducciones de la Biblia. Partimos de un principio. Y este principio, tal vez, estas son las dos grandes columnas del cristianismo. Uno, Dios existe, y dos, la Biblia es su palabra. Sobre esas dos columnas se sostiene el cristianismo. Y como la Biblia es su palabra, por lo tanto es inerrante, no tiene errores porque Dios es perfecto, es infalible, no falla nunca porque Dios no falla, es inmutable, no cambia desde que fue escrita porque Dios no cambia, y es suficiente para nuestra vida terrenal y nuestra vida eterna. Entonces hasta ahí vamos bien. Todas las doctrinas y todo el conocimiento que nosotros derivamos de las Escrituras lo hacemos a partir de la interpretación, que de eso se trata el curso, y le hemos llamado un ejercicio exegético, o sea, sacar de las Escrituras lo que las Escrituras dicen, y de ahí salen todas las doctrinas bíblicas, de ahí. Por eso es tan importante que nosotros estemos convencidos de que la Biblia que tenemos es la correcta. La Biblia, todas las declaraciones de fe de las iglesias dicen que la Biblia es la norma de fe y conducta del creyente, o sea, lo que nosotros creemos está regido en las Escrituras, y como nosotros nos conducimos, está especificado en las Escrituras. ¿Por qué razón? Bueno, si la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia me dice cómo tengo que conducirme o cómo tengo que comportarme como la Biblia dice. Y tenemos varios libros que reclaman ser sagrados. Tenemos el Corán, tenemos el Bhagavad Gita, tenemos el libro del Mormón, tenemos varios libros que reclaman ser sagrados, y la Biblia reclama ser la palabra de Dios. Ya vimos en la lección pasada cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Vimos no solamente que no ha sido alterada, sino que también vimos que ha sido inspirada a partir de las profecías cumplidas, primero declaradas en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo. Sabemos que solo Dios puede fijar en el futuro un evento que Él predijo en el pasado. Y la Biblia, además, es una narrativa. Por eso, en la siguiente conferencia nuestra, que le llamamos Del pecado a la gloria, vamos a ver la revelación progresiva de Dios. La Biblia va en progresión. ¿Sí? No, el Corán se escribió después del año 600 y algo, siglo VII. La Biblia terminó de escribirse en el siglo I. No, jamás. El Corán es no menos de 5 siglos después de la Biblia.
Les decía, la Biblia es una narrativa histórica. El Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Israel. Y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento nos narra en mucho la vida de Jesús y la historia de la iglesia primitiva. Entonces es una narrativa histórica. Pero además es profética, porque no solamente nos habla de la historia, sino nos habla de las doctrinas que el Señor fija ahí para que nosotros vivamos una vida en Él. Es así de importante. Entonces, ¿cómo se forma la Escritura? ¿Quién decide qué libros van ahí y qué libros no van? Porque aquí viene una controversia que ha estado desde el tiempo de la Reforma, que es que la Biblia católica tiene incluidos 7 libros adicionales que la Biblia de la Reforma y posteriormente todas las que se vinieron de ahí no los tienen. En relación al Nuevo Testamento, creo que no hay disputa. Habrá disputa en aquellas Biblias que tienen una traducción muy liberal, pero en términos de lo que se recibe hay muy poca disputa. Lo vamos a ver más adelante aquí. Entonces, a los libros que están en la Escritura se les llaman libros validados por el canon, o se les llama el canon bíblico. Y la palabra canon viene de esa unidad de medida de cané, que es una vara o regla que se usaba como medida. Hoy nosotros usamos metros, ¿verdad? Bueno, ese canon se usaba como medida. Era, como dice ahí, en madera de caoba roja y estaba dividida en 4 cuartos de 19.45 centímetros cada uno. Tenía una medida. Entonces uno podía usarlo como una norma de medida. A los principios que nosotros usamos a través de los cuales se filtran los libros que son inspirados por Dios, les llamamos canon. La norma de medida por donde se pasan los libros para ver si cumplen o no cumplen la característica de inspirados por Dios. Y vean que estoy diciendo inspirados por Dios porque no quiere decir que sean libros falsos, o no quiere decir que no sean libros históricos, como por ejemplo Primera y Segunda de Macabeos, que trata de toda la lucha del pueblo de Israel mientras estuvieron bajo el dominio de los Seleucidas, de Antíoco Epífano y todos esos. Son libros históricos, no quiere decir que son falsos, pero no necesariamente inspirados, sino pasan por esos filtros. Y ahora vamos a ver esos filtros. Lo otro es que sí hay libros de muy tempranos, allá por el siglo III en adelante, sobre todo producidos en Alejandría, que reclamaban ser libros inspirados por Dios, y esos libros, vamos a ver después, son falsos. Entonces, a diferencia de Primera y Segunda de Macabeos, que no eran falsos, eran libros históricos, más no inspirados, y después explicamos un poquito eso, estos otros libros alejandrinos sí eran falsos, reclamaban ser el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, todos esos que son, la mayoría de ellos tienen origen gnóstico. Entonces, en su falsificación, no solamente cuentan historias que ellos imaginaban que pudieron haber sido, sino que además falsificaron el autor para darle validez. Este es el Evangelio según Judas. No es cierto. Judas había muerto allá atrás y Judas no escribió ningún evangelio. Y este fue y se data del siglo II o III, y el primer manuscrito de esto lo encuentran en el año que fue 1900 y resto, que salió en National Geographic por todo lado. Pero entonces este no es solamente un libro que pertenece a la apócrifa, o sea que no es inspirado, sino que además es falso. Entonces por eso es tan importante todas estas cosas, que nosotros tengamos normas de medida, normas que nos permitan ir llegando ahí. Vamos por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es claramente, le iba a decir de propiedad judía, pero no es de propiedad judía, de custodia judía. Porque la misma Biblia nos lo dice, porque ellos son custodios de la palabra de Dios. La Biblia lo dice. Pablo lo dice en la carta a los Romanos. ¿Qué privilegio tiene ser judío? Bueno, para empezar, nosotros somos custodios de la palabra de Dios. Y por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que mirar
para ver qué han hecho ellos en su canon, o sea, en las normas que ellos han puesto para validar que un libro es inspirado, y no meternos mucho en eso, porque si ellos son los custodios, si ellos determinan que esto es así, y si nosotros nos acercamos allá y vemos que esos libros fueron citados por los autores del Nuevo Testamento, no tenemos problema en aceptarlos dentro de su canon. Sin embargo, para ser un poquito más formales, en el siglo II, el Talmud babilónico fija el canon completo del Antiguo Testamento. Ellos tienen 24 libros. Debo decirles que en el canon judío hay menos libros porque juntan uno con otro, lo cual no quiere decir que sea distinto. Por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes es el libro de Reyes, nosotros tenemos dos, ellos tienen uno, pero es el mismo, dice lo mismo. ¿Okay? Y además el orden en que ellos los tienen es diferente, eso lo vimos en la lección pasada, como ellos los agrupaban en tres, ¿se acuerdan? Allá por el año 100 se da un sínodo judío que se llama Yamnia, claramente 30 años después de la destrucción de Jerusalén, y en esa destrucción de Jerusalén se quemaron y se destruyeron un montón de documentos valiosísimos. Entonces ellos decidieron hacer este sínodo con el propósito de recuperar identidad judía. Y en ese propósito también dijeron, aquí hay que establecer el canon y hacerlo con mucha seriedad para que quede listo para las futuras generaciones. Y el canon que ellos tienen no es diferente al canon nuestro. Lo interesante es que en el de ellos no están los deuterocanónicos. Por eso es que en los nuestros tampoco. Esa es la única razón. Bueno, hay otras. En los libros deuterocanónicos hay ciertas cosas que se hablan en relación a Dios que son contrarias a la doctrina del Antiguo Testamento y contrarias a la doctrina del Nuevo Testamento. Claramente Dios no se contradice. Entonces, si son libros que vinieron con posterioridad a que fue cerrado el canon, entonces uno dice, bueno, venga para ponerlos contra la regla de los demás y no pasaron. Se quedaron allá atrás. Por eso se les llama deuterocanónicos, después del canon. ¿Okay? Bien, el Nuevo Testamento tiene otras características, porque sabemos que en el Antiguo Testamento los autores del Antiguo Testamento reclamaban la autoridad de Dios en cada libro. A cada rato nosotros vemos a un profeta del Antiguo Testamento decir, así dice el Señor, y decía, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no vemos eso, no lo vemos. Entonces uno diría que hay cosas distintas, porque el Nuevo Testamento no pasa a la categoría de libros inspirados hasta tiempo después de que el libro es escrito. A diferencia del Antiguo Testamento, que los profetas daban por cierta esa inspiración. Entonces el canon del Nuevo Testamento se hace más complejo, porque ¿cómo saber cuál libro es inspirado por Dios y cuál no es? Entonces ahora vamos a ver cómo se fue formando esto, pero básicamente lo que las iglesias decían era, yo voy a dar por cierto los libros que vienen con autoría apostólica. Ese fue el primer criterio. Entonces, las iglesias usaban estos libros, daban copias de las cartas de los apóstoles y los evangelios y copiaban aquello y otros iban para el otro lado porque ellos querían conservar eso para estudiarlo. Entonces, el primer criterio que ellos tenían era que tenía que venir de un apóstol, porque el apóstol tiene autoridad apostólica y al tener autoridad apostólica quiere decir que tiene autoridad delegada de Cristo. Entonces estamos tranquilos de que lo que dice este apóstol es correcto. Esa es más o menos la idea que ellos tenían. Y créanme que en aquel tiempo circulaban un montón de cartas falsas. Había la carta de Tomás, por ejemplo, que ellos claramente donde veían el contenido decían, pero esta no se parece a estas otras y esta, entonces no la queremos, no es que estaban construyendo el canon, sencillamente no la queremos estudiar porque no nos parece que traiga autoridad apostólica, me parece que es falsa. Pero eran miles, andaban por ahí, andaban falsos maestros con falsos documentos. Entonces las iglesitas empezaron a ser celosas. ¿Por qué digo iglesitas? Se congregaban en las casas y eran perseguidos. Entonces ellos, con mucho cariño, atesoraban
las cartas o los evangelios que le iban recibiendo, que ellos pasándolo por esos filtros rudimentarios que ellos tenían, decían, yo a este me lo dejo y yo a este lo estudio, sin que hubiera autoridad que dijera eso forma parte del canon o eso no existía, no había autoridad. Era solo el deseo de saber de Jesucristo y de su doctrina y lo que ellos veían como que se parecía o concordaba con la enseñanza de los apóstoles. Y así empezó. Entonces ellos decían, bueno, si eso es escrito por un apóstol, yo me lo dejo. Si es falso, lo desecho. Lo segundo es que habían escritos que no eran escritos por apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el libro de Santiago, el libro de Judas y el libro de los Hebreos. ¿Perdón? No, Tito sí es Pablo era apóstol. Entonces, ellos decían, bueno, pero es que para ese tiempo ellos sabían, por ejemplo, que el Evangelio de Marcos, Marcos no era un apóstol, el Evangelio de Marcos era una recolección de los dichos de Pedro cuando Pedro andaba enseñando por todo lado y como Pedro no sabía leer y escribir, Marcos estaba tomando nota. Entonces, ok, dejémonos el de Marcos porque la verdad es que es como el Evangelio de Pedro Entonces, se dejan ese. El libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, ambos escritos por Lucas, se toman porque Lucas era una persona muy cercana a Pablo y muy celoso de los datos. La fecha de composición del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles se tiene más o menos aproximada, pero según parece, Lucas empieza a escribir el Evangelio mientras Pablo estaba vivo con él. Entonces, como que dicen, no, de Lucas está muy acreditado, Lucas, vamos a leer lo que Lucas dice. Entonces, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas también lo acuerpan. No siendo Lucas apóstol, entonces, ese primer requisito escrito por un apóstol, dice, pero puede haber otros que no sean escritos por un apóstol, pero están escritos bajo la supervisión de un apóstol o de alguien tan cercano y tan leal y que lo hemos visto por todo lado que este no va a inventar. Y el tercer punto del canon era el uso generalizado en toda la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de iglesia primitiva, estamos hablando de iglesia para abajo de Jerusalén hasta Alejandría y para arriba, para el norte, hasta Roma y un poquito más arriba. Entonces, de repente, y quiero decir milagrosamente, empezaron a tener los mismos libros y desechar los mismos libros, sin ponerse de acuerdo. Entonces uno dice, el Espíritu Santo está detrás de la formación del canon. Eso es lo que nosotros podemos afirmar. Porque ¿qué tiene que ver una iglesia en Alejandría con una en Roma teniendo los mismos libros si no había autoridad que dijera estos son los libros? Entonces afirmamos que el canon del Nuevo Testamento fue compilado por el Espíritu Santo. ¿Okay? El otro requisito es la consistencia teológica. Veían un libro, comparaban la teología, ya ellos manejaban Antiguo Testamento, veían los escritos de los apóstoles y tenían que ser consistentes. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Entonces, si Dios inspiró a Mateo a escribir su evangelio, no puede venir otro evangelio a contradecir lo que Mateo puso. Tiene que haber consistencia teológica. Porque tenemos un libro del Nuevo Testamento, el único, que no sabemos cuál es el autor, el libro de los Hebreos. Entonces no sabemos si es de origen apostólico, no sabemos si fue escrito bajo la supervisión de un apóstol, pero entendemos que fue usado intensamente en los primeros años de la iglesia. Y donde vemos la teología del libro de los Hebreos, resulta ser el libro que conecta más con el Antiguo Testamento de todo el Nuevo Testamento. Es el que hace la mejor relación, los mejores enlaces entre la teología del Nuevo Testamento y la teología del Antiguo Testamento. Y uno dice, por eso hay una consistencia teológica gigantesca. Entonces termina por ser aceptado en el canon. De nuevo, por aquellas épocas eran miles de cartas y evangelios y cosas que iban y venían falsas
y eran miles de falsos maestros, aún en la iglesia muy temprana. Nosotros vemos a Pedro escribiendo de falsos maestros, vemos a Juan en las cartas de Juan escribiendo sobre falsos maestros, vemos porque era una inundación de una gente que le decían los docetistas. Los docetistas creían que Cristo no había venido en carne, que era un espíritu, y después los docetistas como que se pusieron de acuerdo con los gnósticos, porque los gnósticos decían lo mismo, solo que los gnósticos venían de Alejandría y decían lo mismo, que la gente creía que Cristo era un hombre, pero no era, siempre había sido divino. Y esa doctrina andaba por todo lado. Los apóstoles andaban diciendo otra cosa y por lo tanto las iglesias empezaron a ser celosas en términos doctrinales. ¿Qué aprendemos nosotros de las iglesias primitivas? Su celo por la doctrina. Y cuando ellos fallaron, el Señor les llamó la atención. Esas son las 7 cartas de Apocalipsis, algunas de ellas hay un llamado severo de atención de Cristo de qué está haciendo usted con esa falsa doctrina allá adentro. La doctrina, la sana doctrina está en el corazón de la iglesia porque ella es la que nos habla y nos enseña de Jesús y de la vida en Cristo. Cuando nosotros estamos metidos y sumergidos en la sana doctrina, no importan los vientos de doctrina que vengan de afuera, no importa las nuevas tendencias contemporáneas de cosas, estamos metidos en la doctrina de Cristo, en la doctrina bíblica. Por eso sí era importante y ellos lo entendían. Vamos un poquito a la historia. Ahí tienen ustedes unas fotos del canon Muratori. Uno dice que de verdad que la gente trabajó para juntar estas cosas, ¿verdad? Estos pedazos. Este canon se llama Muratori no porque en el siglo segundo lo escribió un chavalo que se llamaba Muratori, es que lo descubrió Ludovico Muratori en el año 1740, pero según parece fue compilado en el año 170 después de Cristo. No están los libros, sino que están las listas. Y en ese canon se incluye todos los libros del Nuevo Testamento en latín, excepto Hebreo, Santiago y Tercera de Juan. Esa es una lista importantísima porque ya estamos viendo cómo alguien elaboró una lista de los libros que más se leían en las iglesias. Ok, entonces esto es lo que tenemos ahí más antiguo. Después, eso fue avanzando y en el año 363, en el concilio de la Odisea, la iglesia tenía, ¿qué? 250 años de existir, 100, 250 años por ahí. Ya se tenía suficiente como para establecer cuáles sí y cuáles no. Y el concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en las iglesias. Todavía no estaban haciendo una afirmación temeraria de inspiración. En el año 367, el famoso obispo Atanasio de Alejandría detalla la misma lista de 27 libros que se encuentra hoy en nuestras Biblias, y el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, ambos confirman la autoridad de los 27 libros. Ahora ya tienen autoridad. Okay, entonces tenemos cómo en los años muy tempranos se fue formando esto, y no fue una persona el que lo formó, no fue un concilio el que decidió, no fue alguien que dijo estos son los libros que entran y estos no porque no me convienen. La iglesia entera en su vida y práctica formó el canon, que terminó pasándose a esas, ya por esos concilios como autoritario. Vamos a ver algunos datos generales. Por ejemplo, Pedro reconoció los escritos de Pablo como escriturales. Pedro decía es que las cartas de Pablo son dificilísimas de entender, pero la carta de Pablo y las otras escrituras, dijo. Entonces metió a Pablo dentro de la escritura misma. Libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando en las iglesias. Vemos en Colosenses 4:16 y 1 Tesalonicenses 5:27 donde se citan. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95. Ignacio de Antioquía otros 6 en el año 115. Policarpo, el famoso Policarpo, discípulo de Juan, reconoció 15 en el 1008. Ireneo mencionó 21, Hipólito 22 libros. Ese es más o menos como las grandes menciones que tenemos de la iglesia temprana en relación a los libros del Nuevo Testamento. A los libros
que tempranamente se adoptaron como tales, se le llaman núcleo dentro del canon. Son los que nadie discutió el núcleo. Después de ellos se le sumaron los llamados libros del segundo núcleo, que ya que tenemos esto, pero empezaron a agregarse otros que pasaron por el filtro y dijimos que sí, entonces ahora los sumamos al segundo núcleo. Y finalmente llegaron los últimos que fueron reconocidos como inspirados y dentro del canon, que son Hebreos, Apocalipsis, Santiago, Segunda de Pedro y Segunda y Tercera cartas de Juan. Esos son los últimos que entraron en el canon. Por un montón de razones. Hebreos porque no tenía autor conocido, Apocalipsis porque es un libro muy complejo de comprender y no todo el mundo se abocaba a estudiarlo. Santiago porque si uno hace una mala interpretación de Santiago, ve un evangelio por obras y no por fe, y por eso se discutió por mucho tiempo. Segunda de Pedro porque menciona un libro apócrifo, el de Enoc, en Segunda de Pedro, entonces dice, ¿cómo va a ser posible que Pedro haya mencionado? Pero Enoc es histórico, entonces Pedro lo menciona en su carácter de histórico. Y Segunda y Terceras cartas de Juan por el griego que se usa en esas cartas, que no era como muy característico de Juan en su primera carta. Pero al final pasaron todos los filtros, se hicieron las interpretaciones correctas y se incorporaron al canon bíblico. Para que vean que esto no fue antojadizo, ¿verdad? Que hay mucho trabajo y mucho estudio y mucha intervención del Espíritu Santo que por lo demás ha conservado la palabra de Dios todo este tiempo. Eso es lo curioso de esto. ¿Okay? Bien, los tipos de traducciones que tenemos, ahora estábamos hablando antes de que empezáramos sobre los tipos de traducciones que hay. Yo se las voy a ir contando, ustedes solitos van a ir deduciendo cuál prefieren. Tenemos la traducción literal o que técnicamente en hermenéutica se le llama equivalencia formal o en crítica textual se le llama equivalencia formal. Y esto es traducción palabra por palabra. Uno podría decir que son las Biblias más fieles porque está traducida palabra por palabra. Tenemos la Reina Valera en todas sus colores y sabores, ¿verdad? De la 1909, 60, 95, etcétera. La Biblia de las Américas tiene esta característica, también es de traducción literal o de equivalencia formal. Y la Biblia Nácar Colunga, que es una Biblia católica de altísima calidad. De altísima calidad. ¿Cuáles son las características de las traducciones de equivalencia formal o literales? Primero, ellas se enfocan en el lenguaje original y no en el lenguaje de destino de traducción. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a traducir del griego, voy a traducir del griego tomando en consideración las construcciones griegas y no me voy a volver hacia el español, que es hacia donde voy a traducir, y voy a decir, pero es que en español esta cosa como que no sonaría muy bien, entonces lo voy a poner de otra manera. No funciona así. Al ser palabra por palabra, se fijan más y se interesan más cómo fue escrita aquí y pasarla para allá lo más fielmente posible. Hay algunas ocasiones en que no se puede, porque las construcciones gramaticales del griego son distintas al español. Entonces hay que hacer una suerte de interpretación para que pase el concepto, pero las literales tratan en la medida de lo posible de usar las mismas palabras. Cuando gramaticalmente ya no se puede, usan las mismas palabras. Y el enfoque de las traducciones literales está en el emisor. ¿Qué dijo el que escribió esto? Ese es el enfoque. ¿Qué dijo el que escribió esto? Ahora bien, es de suponer que son Biblias más complejas de leer. Tenés que estudiar, tenés que investigar, tenés que tener comentarios bíblicos, tenés que tener, cuando te sentás con estas Biblias, la Biblia no te explica, la Biblia solo es lo que es. No pretende el traductor explicarte, solo traduce literalmente. Entonces son más difíciles de estudiar. Después tenemos las que se llaman idiomáticas o de equivalencia dinámica, que son las más famosas hoy. Uno hubiera pensado que las Reinas Valeras en español iban a ser las de toda la vida, pero resulta que ahora están muy de moda las idiomáticas.
y de ella la Nueva Versión Internacional, que es tal vez la que ahora las iglesias están tomando como la que más les gusta. Y ahí también está la Nueva Traducción Viviente, que ¿dónde está Juan Di? Juan Di me comentó que el jueves estuvieron viendo algo de la Nueva Traducción Viviente. Y estas Biblias de equivalencia dinámica, el enfoque al lenguaje es al que se traduce. Ahora me interesa más ponerlo en el español que se entienda que como fue escrito en el griego, y por lo tanto el enfoque no es en el emisor que escribe el mensaje, sino en el receptor que lo va a escuchar. Estas claramente están traducidas para que sean más fáciles de leer, pues están traducidas para nosotros. Los traductores interpretan mucho más, porque ahora es una Biblia más. Ahí arriba me interesa que vean esto, porque esto es importante. Es una Biblia de concepto por concepto en vez de palabra por palabra. Ellos lo que dicen es, voy a tomar el concepto que estaba acá y lo voy a pasar para acá para que el receptor lo entienda mejor. Entonces no necesariamente las palabras que están yendo allá son las palabras que estaban en el otro lado. Lo que está pasando son conceptos, no palabras. Y entonces podemos empezar a caer en problemas de que el concepto no era como tan bueno como uno hubiera querido si lo dejan a uno solito leerlo. Un tema más, ya te pasó un tema más. La Nueva Versión Internacional en particular, allá por el año 2000, decidió desmasculinizar la Biblia, y entonces donde la Biblia habla de hombre en términos de humanidad, le quitó la palabra hombre y le puso humanidad, y a veces metieron los escarpines, y donde dijo hijo del hombre decía hijo de humanidad, entendiendo que hijo del hombre se mencionaba en la profecía de Daniel 7 como el nombre del Mesías, y lo trastornaron. Cuando uno ve la Nueva Versión Internacional, hay cosas en su estilo, de sus conceptos, que uno ve tendencias teológicas del que hizo eso, o escuelas teológicas del que hizo eso, que no necesariamente son neutras. O sea, no están siendo fieles en decirte qué escribió aquel, sino está diciendo qué es lo que yo creo que escribió y cómo te lo voy a plantear para que encaje en mi teología. Y eso es sumamente peligroso. De todas las Biblias que vamos a ver hoy, la única que yo le pongo una X es la Nueva Versión Internacional. Esa es la única. Sí, ¿qué vas a decir, Max? No, sí lo hacen. Para el norteamericano es de una manera y para el español es de otra. No, perdón, sí lo hacen. Sí, claro, conforme van sacando las versiones en idiomas, van adaptando al idioma el concepto. Sí lo hacen, claro. Y después tenemos las más peligrosas de todas, que son las parafraseadas. Las parafraseadas no solamente están en concepto por concepto, sino en implicación conceptual, que es distinto. Son como comentarios bíblicos. O son como Biblias de estudio que tienen una nota. Y por supuesto que se escapa totalmente de los lenguajes originales y de lo poco que toman las idiomáticas. Yo no sé qué pensar de las parafraseadas, pero bueno, entre esas están la Dios habla hoy, Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia de Jerusalén. El lenguaje de verdad es bien sencillo, es bien explicativo. Yo tengo un tema con las parafraseadas, que también tengo con las Biblias de estudio idiomáticas, que el que prepara las notas de estudio abajo, al pie de página, uno depende de la teología y de la escuela de pensamiento de él para interpretar la Biblia. Y eso es terrible. Porque puede ser que la Biblia sea fiel en lo que yo estoy leyendo, pero la nota explicativa aduce a la escuela de pensamiento del que está haciendo la nota. Y recordemos que las notas no son inspiradas, es la Biblia la que es inspirada. La nota es la de alguien que hizo el estudio. Y si alguien que hizo el estudio, digamos, es arminiano, todas las interpretaciones de los textos van a ser con esa escuela. Si alguien que hizo el estudio es reformado, todo va a ser reformado. Entonces, cuando vemos Biblias de estudio,
tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las notas explicativas de abajo. Es como leer un comentario bíblico. Uno puede comprar un comentario bíblico de un autor arminiano y uno de un autor reformado. Y cuando ellos hagan las interpretaciones de cada uno de los textos de la Biblia, nos vamos a encontrar esas diferentes escuelas de pensamiento ahí. Entonces no es tan rápido en que uno toma una Biblia y dice, mira, aquí me explicaron esto. No es tan rápido. Nosotros tuvimos un caso en la Iglesia del Este de ese tipo cuando estábamos hablando de una doctrina y una persona dijo, pero vea lo que dice aquí el que hace las notas, y nos dimos cuenta de la escuela de pensamiento del que hace las notas. ¿Verdad? Entonces veamos un ejemplo. Voy a hacerles un ejemplo de las tres. Efesios 2, 8, 10. ¿Qué dice una traducción literal? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Muchos de nosotros podríamos citar este de memoria. Lo hemos visto por años. ¿Cómo lo pondría una idiomática? Para empezar, vean que hay más palabras. Lo diría así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ven que hay una semejanza conceptual, pero hay más palabras. Ahora vamos a la parafraseada. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Es como una explicación de la segunda, y la segunda es como una explicación de la primera, digámoslo así. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que les decía, que está enfocado en el autor y que está enfocado en el receptor. La 2 y la 3 están enfocados en el receptor, siendo la 2 conceptual y la 3 explicativa, como lo ven ustedes ahí. Ahora bien, ¿qué recomendamos nosotros? Siempre tengan una de cada una. Siempre tengan una de cada una. Si nosotros vamos a predicar sobre las literales. Si vamos a hacer estudios bíblicos, vamos a hacer estudios bíblicos sobre las literales. Pero si vamos a tener un devocional en la casa, vamos a estudiar la Biblia de forma personal, ¿por qué no leer también las idiomáticas y las parafraseadas si vemos algo que no podemos entender bien? Yo no veo nada de malo. ¿Sí? Ok. Ahí tienen ustedes el P52, este. Hay pastores que se hicieron corbatas con las figuritas del P52. Este es el papiro más antiguo que se tiene conocimiento. Es un trozo del Evangelio de Juan y parece que data del año 100. O sea, escasos 5 años después de que Juan escribió su Evangelio. ¿Okay? Tenemos el P64, que es del año 200 después de Cristo, que es un trozo de Mateo 26. La P viene de pergamino, P66 del siglo III, que es el Evangelio de Juan. Tenemos 12 manuscritos fragmentados dentro de los primeros 100 años de escritura que representan 4/10 del Nuevo Testamento. Más de 120 manuscritos dentro de los primeros 300 años. Y muchas líneas de transmisión textual. ¿Qué es esto? Copias no profesionales. Les voy a explicar algo que ahora lo vamos a ver más tardito. Los copistas del Nuevo Testamento no eran copistas profesionales. ¿Se acuerda cómo vimos los masoretas? Que había un chavalo aquí atrás viendo que el otro no hiciera de memoria aquello y le medían a ver si entre letrita y letrita había una distancia entre palabra y palabra, y párrafo y libro, y ese celo, y tenían algoritmos, y esos algoritmos hacían sumas y multiplicaciones y cosas, y si no daba el número desechaban el libro. Todo aquello de los masoretas, el Nuevo Testamento no fue así, porque desde el principio no se sabía que el libro era inspirado cuando el autor lo estaba escribiendo. Entonces, si por ejemplo a mí me hubiera llegado
Primera de Tesalonicenses, y yo estaba en Corinto y me llegó una copia de Primera de Tesalonicenses, voy a ver lo que Pablo le escribió a aquellos chavalos. Mira, cópiame esta cosa, y un chavalo viene y copia y se va. No fue sino hasta tiempo después que se consideró un texto inspirado. Si el de Corinto hubiera recibido Primera de Tesalonicenses y sabe que es un texto inspirado por Dios, le pone mucho cuidado a cómo lo copia. Pero como no sabía, hizo la copia rápido porque el otro chaval se iba a ir y dice, necesito llevarme mi carta, espérate para dejarme yo una. Y el otro se la lleva y ese se la deja. Entonces los copistas no eran profesionales. Entonces podemos suponer con relativa seguridad de que la carta, el libro copiado, podía tener algunas diferencias con el original que copió. ¿En qué? En abreviaciones, en puntuaciones, en cosillas que ahora las vamos a ver más adelante. No necesariamente, como vamos a ver más adelante también, en teología. Ninguno de los principios doctrinales nuestros se ve trastornado porque una copia es diferente a otra. Puede haber puntuaciones y cosas que lo vamos a ver después. Pero una de las cosas que más nos critican a nosotros, los musulmanes, de ahí es que hay un montón de copias y todas son distintas. Entonces sí, entre más cantidad de copias haya, más diferencias van a haber, ¿verdad? Aquí les traigo 3 ejemplos, no voy a detenerme en ellos porque pasaríamos toda la tarde aquí, sobre fragmentos del papiro 64. ¿Okay? Y aquí arriba es la identificación del texto, Mateo 26, 7, 8, y aquí abajo tienen el texto griego, perdón. Aquí abajo tienen el texto griego y aquí el texto en español. Lo que está en rojo es lo que está aquí arriba. Aquí. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, el texto en español no está en este fragmento. Se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y le derramó sobre su cabeza. Mientras, lo que sí está es, él estaba reclinado en la mesa, que es este trozo que está aquí. Ellos viendo, esto sí está, esto no está, se indignaron si está y dijeron, ¿para qué es este despilfarro? Ese es un ejemplo de cómo se puede construir cosas, porque no todos los libros encontrados al puro principio estaban completos. Este es el papiro 64, vamos a ver otro fragmento que está en Mateo 26, 14, 15, ahí lo tienen ustedes, está en rojo lo que sí estaba en el papiro. Y después tenemos estos otros fragmentos, también del papiro 64. Esta cosa es apasionante. Entender eso y poder leer esos fragmentos y pegar como un rompecabezas esos fragmentos unos con otros y reconstruir un libro. Después, de forma más tardía, ya empezaron a aparecer libros completos. ¿Okay? Que ahorita los vamos a ver. Ok, llegamos al siglo IV, ¿sí? La utilización de papiro y pergamino. Era lo que tenían a mano. Si tenías uno, en ese escribías, si tenías otro, en ese escribías, el pergamino era más caro. Entonces en pergamino escribía la gente que tenía más platilla. El papiro era mucho más barato porque es de origen vegetal. Entonces esos escribían los... Recordemos que muy poca gente escribía, ¿verdad? Muy poca gente sabía leer y escribir, muy poquita. La gente de plata, los financieros, que siempre están adelante de todos nosotros en todo, y algunos clérigos que después empezaron a aparecer, pero la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entonces lo que sí sabían, dependían de la platilla que tuvieran para comprar el material en que iban a escribir. Claramente el pergamino es menos perecedero que el papiro. El papiro que viene de material vegetal es más destructible, el pergamino no tanto. Bien, llegamos al siglo IV. Ya para este momento la iglesia estaba no solamente legalizada, sino oficializada. Y en el siglo IV empiezan a aparecer primero listas y después Biblias ordenadas por el Papa.
Ya teníamos papa por ese entonces. Tenemos, uno, en que entender que el Imperio Romano hablaba en latín y que todavía ya por el siglo IV el Imperio Romano regía en la cuenca del Mediterráneo y por lo tanto todos los documentos oficiales estaban o tenían que estar en el latín. La Biblia, algunas traducciones se había hecho del latín, del griego al latín y del hebreo al latín, algunas muy pocas, andaban circulando algunos libros o algunos trozos de libros. Sin embargo, la mayoría estaba en griego, la gran mayoría estaba en griego. En el año 382, en el concilio, llamado el Concilio de Roma, se instituye dentro de la iglesia el canon bíblico con la lista de Atanasio, que son los 27 libros, más dicen, nosotros quedémonos con el canon, con la Septuaginta, que era la versión hebrea traducida al griego del Antiguo Testamento. En el año 405, Jerónimo, que es el tipo de los más famosos en la historia de las traducciones, recibe del Papa Dámaso el encargo de traducir toda la escritura al latín, toda. Jerónimo, ya por esa época había muchos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en latín, él tomó algunos de ellos para entenderlos, pero dijo, ¿para qué me voy a complicar? Tomó la Septuaginta del griego y la pasó al latín. Él hablaba de los dos idiomas perfectamente, griego y latín. Entonces dijo, ¿para qué me voy a complicar con el Antiguo Testamento? Mejor cojo la Septuaginta y me lo paso para acá. Después dijo, no, esto no se vale. Mejor tomo los textos masoréticos y traduzco del hebreo al latín. Y le hizo un upgrade a su Biblia, digámoslo así. En vez de pasar por una traducción de una traducción, pasó de los textos masoréticos al latín. Y generó la llamada Vulgata Latina, que pasó a llamarse Vulgata Editio, o sea, la edición del pueblo, que fue y sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la Vulgata Latina. ¿Okay? En el Concilio de Trento, el famoso Concilio de la Contrarreforma de 1563, se establece como la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica. Después Erasmo de Rotterdam, que allá en el siglo XVI, él era un erudito, un teólogo católico, toma la Vulgata Latina, la corrige, la coteja con el griego y el hebreo, y él saca un primer release, llamémosle así, de su nueva edición en griego. Poco tiempo después, Erasmo publica, como lo vamos a ver más adelante, el Nuevo Testamento tomado de pergaminos antiguos, 7 fuentes que tomó de pergaminos y tradujo el Nuevo Testamento al griego. Nuevo Testamento, traducción que tomó toda la Reforma Protestante, tomó Martín Lutero, tomó Juan Calvino, tomaron todas las orientaciones inglesas, holandesas y belgas como base para todas las traducciones bíblicas. Y por supuesto la Reina Valera estaba basada en el texto recibido de Erasmo de Rotterdam y la famosa King James en inglés. Bien, la Vulgata Latina pasa a ser la Biblia en aquel momento más importante, es junta toda en latín. Después aparece en Siria una versión que lamentablemente, digo lamentablemente porque según entiendo ya no está, que es la traducción del hebreo y del griego al idioma siríaco. Se llama la Peshita. Esto es allá en Siria, esto apareció en Edesa, no sé si pueden leer aquí, Edesa, aquí, este pedacito que está aquí. Y es la primera traducción que se conoce del Nuevo Testamento a un lenguaje que no es griego. Porque la Vulgata Latina, recordemos que fue allá por siglo IV, estamos hablando aquí de tan temprano como el siglo II, que tenemos la Peshita. Y el de Atesarón es la compilación de los 4 evangelios, data del siglo II. Este hombre Tasiano, que era sirio, alumno de Justino Mártir, uno de los grandes padres de la iglesia, combina los 4 evangelios
y los pone en un solo libro. Y se llama así, se llama el Diatessaron. O sea, es 1 mediante 4. Y por lo tanto, tan temprano como en el siglo II, vamos viendo cómo los 4 evangelios tenían autoridad en la iglesia. Tan temprano como en el siglo II. Y ahora tenemos las traducciones en las lenguas populares, llamémosle así. Cuando el Imperio Romano cae en el año 476, el latín pierde impulso. Ya la gente no habla latín, la gente empieza a hablar sus propios lenguajes y la iglesia es renuente a traducir la Biblia en otros lenguajes. La deja en latín, la gente deja de hablar en latín y de leer en latín y por lo tanto el latín se extingue, pero la iglesia católica en ese momento dice: yo de aquí el latín no me muevo. Y por tanto, los únicos que hablaban latín era el clero. De ahí nace el famoso magisterio de la iglesia. Como la iglesia es la única capaz de leer en latín, la iglesia es la única capaz de interpretar las escrituras y por lo tanto, si usted quiere saber algo de la Biblia, pregúnteme a mí. Yo no le voy a traducir una Biblia para que usted lo deduzca. Y de ahí nace el magisterio de la iglesia, que está hasta el día de hoy. Usted no se puede acercar a la iglesia católica y decir: yo creo que la Biblia dice esto. No, no, perdón. Esto es lo que el magisterio de la iglesia dice y eso es. Sabemos que no fue hasta el Concilio Vaticano II, en el año 63, que la Biblia se leía en latín, que las misas se daban en latín y que el cura daba las misas a espaldas de la congregación. Aquí vemos a alguien que peinamos canas que fuimos algunas de esas. Fuimos algunas de esas, ¿verdad? El tema es que traducir la Biblia pasó a ser un delito y te quemaban en la hoguera. Y muchos fueron quemados en la hoguera. En el siglo XIV, un héroe, diría yo, John Wycliffe, sacerdote, traduce la Vulgata Latina al inglés y yo creo que eso es lo que empieza a disparar la Reforma Protestante. Creo que el origen de la Reforma Protestante no está en Martín Lutero, sino que está en John Wycliffe, porque se atreve a hacer eso. En el siglo XV, los checos se atreven a traducir la Biblia en su idioma y después la toma Jan Hus, la redondea, la impulsa y termina con sus huesos en la hoguera. Termina quemado en la hoguera Jan Hus. Pero queda una Biblia en el idioma de los checos. Hasta que viene nuestro querido amigo Johannes Gutenberg y se le ocurre inventar la imprenta. Y ahí la cosa cambia. Porque ahora es fácil imprimir y distribuir. Mucha gente dice que este es el principio del fin del oscurantismo y este es el principio del renacimiento, la imprenta de Gutenberg. Hay otros que se atreven a decir que el final del oscurantismo y el principio del renacentismo pasa por la imprenta de Gutenberg y la Reforma Protestante. Porque la Reforma Protestante saca de la oscuridad las Sagradas Escrituras. La Vulgata Latina de nuestro querido Jerónimo es el primer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg. Se llama un trabajo de 42 líneas porque cada página tenía 42 líneas impresas y se me olvidó traer, qué pena, se me olvidó, voy a ver si la siguiente vez lo traigo. Yo estuve en una conferencia de Ligonier Ministries en marzo de este año y allí había una réplica de la imprenta Gutenberg y me imprimieron una página de la Biblia de la imprenta de una réplica de la imprenta Gutenberg. Yo la tengo en casa, se las iba a traer para que vieran cómo lucía, pero no, si me acuerdo lo traigo después. Ya con la imprenta de Gutenberg ahí, nuestro querido Erasmo de Rotterdam, que lo vimos hace poquito, en el 516, publica el texto griego del Nuevo Testamento que se llama Textus Receptus, que es la traducción base de todas las Biblias protestantes, tan temprano como en 1516. Erasmo de Rotterdam era un teólogo católico. Esto no tiene que ver con la Reforma Protestante.
la disparó, pero no tiene que ver con ella. ¿Okay? De hecho, Erasmo de Rotterdam tuvo grandes problemas con Martín Lutero. Peleaban horriblemente porque Martín Lutero hablaba de la elección divina y de que el libre albedrío solo te servía para pecar, y Erasmo de Rotterdam era pelagiano que decía que no, que Dios nos hizo a nosotros buenos y que nosotros, la gracia de Dios es suficiente pero no necesaria, porque yo podía hacer buenas obras y de esa manera poder ir al cielo. Y esos fueron los pleitos de ellos dos. Pero bueno, le debemos a Erasmo de Rotterdam el texto recibido. ¿Por qué se llama el texto recibido? Bueno, hay un montón de cuentos. El que tal vez es más cercano es porque llegó él con los manuscritos de él a la imprenta, es decir, imprímanme esto, y el chavalo de la imprenta le dijo, bueno, ¿qué? ¿Este es el texto que vamos a recibir? Y le dice, sí, este es el texto recibido. Y entonces le puso texto recibido, y así quedó. Uno diría, hay un contenido teológico de fondo en el título, nada que ver, es básicamente casualidad. Y entonces arrancan las traducciones tempranas. Vean la cantidad, porque ya no se pudo parar. 1526, William Tyndale traduce la Biblia al inglés y eso hace toda una revolución en Inglaterra. 1524, la Biblia en holandés. En el 30, la Biblia al francés. En el 34, Martín Lutero publica la Biblia completa en alemán. En el 49, la Biblia checa. En 1560 se produce la Biblia de Ginebra, que pasa a ser la más usada por todos los reformadores de la época. Es una versión francesa. La Biblia de Ginebra hasta el día de hoy se usa en las iglesias, sobre todo las iglesias más conservadoras. En el 63 una Biblia en polaco, y ya para ese momento había 11 traducciones más, que no voy a poner ahí la lista porque se nos hace eterno, pero ahí abajo tienen las fotos de las Biblias esas que puse ahí arriba. Y el resto es historia, aquí empieza un tsunami teológico que no se puede parar. ¿Por qué? Porque del magisterio de la iglesia en latín a yo tener la escritura en mi idioma, me abre los ojos. Digo, ¿y por qué, si esto dice aquí, usted se hace eso allá? ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica a eso? La Inquisición. La Inquisición. Los que tenían Biblias en otros lenguajes que no fuera el latín, lo que más, los que tenían Biblias. Pues pasemos a otros lenguajes que no era el latín, la Inquisición los quemaba. Interesante, ¿verdad? Eran herejes. Eran herejes. Ahora vamos en español, porque está muy lindo todo eso, pero ¿cómo llegó la Biblia al español? 1543, otro héroe, Francisco de Encinas. Todos estos son sacerdotes católicos, todos estos que voy a nombrar, todos. Francisco de Encinas publica un Nuevo Testamento en español partiendo del texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Porque Erasmo de Rotterdam usó los masoréticos para el Antiguo Testamento y ahí no había ninguna disputa. En el año 56, 1556, Juan Pérez de Pineda traduce el Nuevo Testamento y los Salmos. Entonces ya tenemos, vea que ya tenemos dos. Y viene mi querido amigo Casidoro de Reina en el año 1569 y produce la primera traducción completa de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, al español. Esa Biblia se le llama la Biblia del oso. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Por este osito que está arriba buscando miel. La razón, alguien dice, bueno, pero ¿qué simbología tiene eso? Ninguna. Había que ocultar todos los gráficos religiosos que había, entonces un oso tomando miel no quería decir absolutamente nada. Así que no hay que inventarse lo que no es. Después, un querido amigo que se llama Cipriano de Valera toma la Biblia del oso, la revisa, le hace ajustes y produce la llamada Biblia del Cántaro, que es esta que está aquí. La Biblia del Cántaro pasa ya, eso ocurrió en Londres, desde el año 1582 hasta 1602, que en Ámsterdam se publica y se le cambia el nombre a Reina Valera, que es la que conocemos hoy. ¿Ok?
No, todos ellos andaban huyendo de la Inquisición, todos ellos. Andaban en Alemania, andaban en Bélgica, andaban en Inglaterra, muchos iban a Ginebra, porque ellos eran perseguidos. Ahora vamos a entrar, si ustedes creen que estuvimos en terreno árido, andábamos en un oasis, ahora vamos a entrar en el desierto. Esto sí es árido. Las diferencias entre los manuscritos. Como decíamos antes, como no eran copistas profesionales, tenemos diferencias. Un manuscrito no se parece a otro en algunas cosas. Pero eso debido a la cantidad de manuscritos que tenemos. Alguien dice, bueno, pero es que en el Corán no hay tantas diferencias. Sí, hay 3 gatos de manuscritos. Solo aquí hay 25.600 en griego, latín y en otros idiomas. Entonces, a más cantidad de copias, claramente va a haber más errores. Y ahorita vamos a ver los tipos de errores que hay. Veamos las diferencias. Muchas por imposibilidad de traducirse a lenguas vernáculas. Palabras que existen en el griego y no existen en el español. Otras son puntuaciones, donde iba un punto no hay, o sinónimos, no eran usados correctamente. Cuando solo eran 100 manuscritos se contabilizaron 30.000 diferencias. Cuando hubo 5.752 ya había 400.000 diferencias. Y vean que el Nuevo Testamento tiene solo 140.000 palabras, entonces uno dice que esto está curioso, ¿verdad? Sin embargo, en lo que hay verdadera disputa en qué variantes pueden afectar doctrina. Eso es en lo que hay verdadera disputa. Por eso, cuando estamos haciendo un estudio bíblico, vemos que es importante tener en mano una Biblia interlineal para que si tenemos duda de una palabra nos vayamos a buscar la palabra griega que equivale a esa palabra que estamos viendo en nuestro idioma. Porque ahí podemos sacar un montón de diferencias. Porque recordemos que el griego y el hebreo, en que se escribió un poquito de arameo, en que se escribieron las Biblias nuestras, tienen muy pocas palabras. Y el español tiene muchas. Entonces una palabra del griego puede significar diferentes cosas en nuestro español. Entonces hay que siempre tener una Biblia paralela. Dichosamente ahora hay aplicaciones que están en el lenguaje en español y uno le da clic a la palabra y le da la palabra en griego con los diferentes significados. Bien, veamos ejemplos de variantes para que vean ustedes de qué estoy hablando. Un número que empieza con 0 en un cial eran las versiones que tenemos todas en mayúscula. No eran mayúsculas y minúsculas, sino un solo, todo en mayúscula. En un número que no empieza con 0 en minúscula. Se pierde la mayúscula y la minúscula. Otro, una versión dice por medio del profeta Isaías y otro dice por boca del profeta Isaías. Son ese tipo de cosas que los copistas cambiaban. Otra, una que dice Barrabás y otra que dice Jesús Barrabás, que era como se llamaba. ¿Sí? Pero vos solo has leído Biblias que dice Barrabás. Esos son unos ejemplos, ¿verdad? Hay 1.000.000 de ejemplos de estos, pero son cosas de ese tipo. Y Betania, que se llamaba Betábara. Algunas Biblias conservan Betábara y otras ponen Betania. Son variantes, pero no son significativas. Bien, el gran conflicto de hoy en día, que no existía principios del siglo XX y que existe hoy, las líneas textuales. Tenemos diferentes medios a través de los cuales nos llegaron los manuscritos más antiguos. Y esos medios son los que fueron usados para las versiones de las Biblias que tenemos hoy. Otra vez volvemos al señor, a Erasmo de Rotterdam, que en el año 1519 publica la Biblia en griego y luego hizo 4 correcciones de su versión, él mismo.
El Antiguo Testamento sigue siendo el texto masorético, él no tiene ninguna dificultad, había tomado la Septuaginta, pero después adopta el texto masorético. Y para el griego del Nuevo Testamento toma 7 manuscritos que vienen de la corriente bizantina. Ahorita les explico lo de la corriente bizantina. De momento solo quedémonos ahí. Y esas 7 fuentes de la corriente bizantina, a su vez, están basadas en toda esa cantidad gigantesca de manuscritos que se tenían heredados de esa corriente bizantina, que se les llama los textos mayoritarios. Entre 80 y 90% del total de manuscritos que tenemos hoy en día vienen de esta corriente mayoritaria o bizantina, por eso se llama mayoritarios. La gran mayoría de manuscritos que tenemos nosotros hoy en día viene de aquí. Ahora tenemos otra fuente, que se le llama, al de arriba se le llama texto recibido, textos receptos, y al de abajo se le llama texto crítico, que viene de un comité que se arma en el siglo XX, que se llama el Comité de Crítica Textual. Ellos también, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. Del Antiguo Testamento. Sí. Ahora lo vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver. Precisamente de eso trata esta sección de la lección. Ok, entonces, tenemos otra colección de manuscritos diferente que produce, que se agrega a una nueva versión de la Biblia que se publica en el año 1898 llamada la Biblia Nestlé Aland. Y este nuevo paquete de manuscritos se toma el Antiguo Testamento igualito al de los judíos, no se cambia nada, pero del Nuevo Testamento se toman fuentes alejandrinas, por eso estos se les llaman los alejandrinos. ¿Dónde era Alejandría? En Egipto. Okay. Ustedes ya van a saber hacia dónde me inclino yo por los comentarios que voy a ir haciendo. Voy a tratar de no hacerlos para no sesgarlos. Pero también fue de Alejandría donde salieron los gnósticos, ¿correcto? Okay. Estas fuentes alejandrinas son 3. Son el Códice Vaticano, que es un Nuevo Testamento que se halla en las bodegas del Vaticano, muchos años después, pero que data de muy temprano. El Códice Sinaítico, que ahora lo vamos a ver más adelante, que se encuentra en el monasterio, si no me equivoco, Santa Elena en Alejandría, también de data muy temprana, y el Códice Alejandrino del siglo V. En el año 98, como les decía, se publica la Biblia Nestlé Aland, que se le llama edición crítica del griego del Nuevo Testamento, generada por estos dos señores, Eberhard Nestlé y Kurt Aland. De esa Biblia Nestlé Aland se producen, con base en ella, un montón de Biblias que ahora vamos a ver más adelante, en la modernidad, dentro de las cuales se encuentra la nueva versión internacional de la Nestlé Aland. Y tenemos una tercer fuente, por eso le dije 2 fuentes más una, porque tenemos todos los manuscritos que venían de los bizantinos, ahora se los explico, y otros que venían de los alejandrinos. Ahora hay una fuente extra. ¿Cuál es esa fuente extra? Las citas de los padres de la iglesia del Nuevo Testamento, que si bien es cierto, ellos no escribieron copias del Nuevo Testamento, sí lo citaban al punto de que hay 86.189 citas de los 200 primeros padres de la iglesia de los primeros 2 siglos, y los únicos que no hay, si fuéramos a compilar todo el Nuevo Testamento de esas citas, son 11 versículos.
11 versículos. Entonces uno podría afirmar que la Biblia más temprana que tenemos en la actualidad es la compilación de estas. Aunque ellos no escribieron ninguna copia, citaban pedacitos. Pero esto nos da mucha cercanía a los textos como fueron escritos en su original. Mucha cercanía. Entonces tenemos 3 fuentes diferentes. Ok, ahora sí, tu pregunta. Ok. Y aquí voy a ilustrar lo que yo decía de las 2 fuentes más una. Tenemos la Biblia, las corrientes alejandrinas, que son si quitemos los padres de la iglesia por un momento, nos vamos a quedar entre alejandrino y bizantino. Los alejandrinos son los manuscritos más antiguos de todos. ¿Okay? Que son 3, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino. El Códice Sinaítico está en tan buen estado que es indudable la calidad del manuscrito. Igual que el Códice Vaticano, que se descubrió muchos años después en las bodegas del Vaticano, pero que data de esa misma época. Estamos hablando siglo IV, muy temprano, muy temprano. Pero ¿qué es lo que se afirma de esos 2? ¿Por qué están en tan buen estado? La gente dice, bueno, es que estaban allá en el desierto egipcio, que es sequísimo, y por lo tanto hay poca humedad, y eso conserva mucho los documentos, ¿verdad? Sobre todo papiros o pergaminos. Pero hay un factor más que a mí me interesa destacar hoy. La razón por la cual los documentos antiguos, sobre todo manuscritos bíblicos, se deterioraban, era por el uso. Por el uso. Entre más abrías vos la carta y empezabas a leer cosas, empezabas a deteriorar la versión que tenías. Eso que nos dice del Códice Sinaítico y del Códice Vaticano, que están en tan buen estado que se usaban poco. ¿Verdad? Ahora vamos al otro lado, la otra ruta. La otra ruta sale de Jerusalén, que es donde se empiezan a compilar los libros del Nuevo Testamento. Esa ruta pasa por Antioquía, que era uno de los centros de operaciones del cristianismo de aquella época. De ahí tuerce para Constantinopla, que era donde está, o Bizancio, como se llamaba en la época, que era donde estaba el centro de la iglesia de Oriente, la iglesia oriental. Y de ahí se fue para Roma, cuando Roma se volvió el centro del cristianismo allá en edades del tal vez siglo IV por ahí. Entonces tenés esa ruta, tanto la de Jerusalén para arriba como la de los alejandrinos para abajo compartían el texto masorético, el texto judío. ¿Se acuerda que hablamos de principios del siglo II, donde ellos compilaron el canon hebreo? Y después eso se fue copiando con mucho cuidado, y tanto los bizantinos como los alejandrinos decidieron usar ese texto masorético y empezaron a copiarlo en las 2 corrientes. Entonces, sobre el Antiguo Testamento, la ruta, ya sea de Jerusalén o de Alejandría, no hay ningún problema con ella. ¿Ok? ¿Perdón? Lo mataron en Roma. Sí. No. Caprichos de Nerón. Sí, porque el general Tito, que destruyó Jerusalén, se llevó un montón de cosas para Roma.
Sí, el general Tito en el año 70 arrasa con la revuelta judía y le hacen un arco en Roma en memoria de ese hallazgo militar. ¿Okay? Bueno, entonces ahí vemos las dos rutas de las dos corrientes de manuscritos y tenemos, necesito que vean aquí abajo estas diferencias. Los bizantinos, o sea, los que van por esta ruta de aquí, son los mayoritarios y les decía que entre un 80 y un 90% del total de manuscritos que tenemos hoy vienen de ahí. Y por otra parte, los alejandrinos son los más antiguos, pero son poquitos. Si ustedes recuerdan la lección pasada, nosotros teníamos dos criterios en la prueba bibliográfica: la copia más antigua que se acerca al original y por otro lado la cantidad de copias que hay de los manuscritos. Aquí tenemos esa combinación. El Espíritu Santo ha conservado la palabra de forma tan milagrosa que tenemos una combinación de cantidad con antigüedad. Esto es una maravilla. ¿Okay? Entonces, esas son las rutas que tenemos ahí. Los manuscritos alejandrinos, de aquí de Alejandría, estos de acá, todos tuvieron hallazgos en el siglo XX, no se conocían antes. Fueron de descubrimiento del siglo XX. Por eso es que no había disputa, nunca hubo disputa en términos de los manuscritos en los cuales se basaban las Biblias, porque solo había una corriente, que era la bizantina. La corriente bizantina terminó siendo usada en 7 de los manuscritos por Erasmo de Rotterdam, sacó el texto recibido y todas las Biblias se basaron en el texto recibido. Entonces nadie las disputaba, hasta que llegaron los alejandrinos. Si alguien me podría decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Sí, hay algunas de ausencia. En los manuscritos alejandrinos hay palabras o hay partes que no están en los textos bizantinos. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, el texto alejandrino, más o menos entre un 10 y un 20% del total de manuscritos pertenecen a estos textos. Tienden a ser, como les decía antes, más antiguos y mejor conservados por la sequedad de Alejandría, pero son mucho menos. Y entre ellos tienen más variantes textuales entre sí mismos que el texto bizantino. Esto es muy importante. Por ejemplo, el Códice Vaticano, que es en lo que se basa la Biblia de Jerusalén y todas estas Biblias, descubierto en 1448, contiene casi todo el Nuevo Testamento y la Septuaginta. ¿Por qué? Porque la Septuaginta era el Antiguo Testamento en griego, particularmente para los judíos que vivían en Alejandría que hablaban en griego. Y vean qué temprano es, data de alrededor del siglo IV, 300 y resto, año 300 y pico. Ahora tenemos el Códice Sinaítico, descubierto en 1844, en el monasterio de Santa Catalina era, al pie del monte Sinaí, y también data del siglo IV. Y el Códice Alejandrino es un manuscrito designado con el símbolo A, de Alejandrino, que es del V siglo. Y se estuvo en la Biblioteca de Alejandría desde el siglo XI, en la Biblioteca Patriarcal. Entonces, más o menos estos son los manuscritos en los cuales se basa la corriente que va de Alejandría a Roma directo, ¿verdad? Aquella que vimos. Esta de acá. Va de Alejandría a Roma. Y dice la crítica textual, que es de donde salen estas nuevas Biblias basadas en estos manuscritos, que el principio es entre más antiguo mejor. Y como tenemos fragmentos del siglo III, papiros completos del siglo III, fragmentados, y tenemos el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, ambos de mediados del siglo IV, año 350 y pico. Y después ya en el siglo V tenemos los unciales, que son aquellos manuscritos que vienen todos en mayúscula, pero se llaman unciales. Y de nuevo, todos están aquí, salieron de aquí, de Alejandría.
que llama la atención, ¿verdad? Alejandría. ¿Por qué allá? Pero bueno, ahí estaban. Ahora vamos al texto bizantino. Más o menos entre 80 y 90% del total de manuscritos que tenemos al día de hoy pertenecen a los bizantinos. Estos tienden a ser más tardíos. El más temprano se encuentra en el siglo V. O sea, siglo V, año 400 y resto, y acordémonos que los alejandrinos son de 350 y pico por ahí. Y la línea de transmisión sale de Palestina a Siria, donde estaba Antioquía, de Siria va a Constantinopla o al Bizancio, y de ahí terminan en Roma. Lo curioso es que los textos alejandrinos contienen al menos ellos un 50% del texto bizantino. Mira. Y el bizantino, son los textos usados por la mayoría de las Biblias que nosotros conocemos y por todas las Biblias que se han usado desde la Reforma Protestante hasta el siglo XX. ¿Okay? Ahora vamos a los padres de la iglesia. De nuevo, 86.589 menciones de documentos del Nuevo Testamento en sus escritos. 11 versículos, no son solo ellos, yo los puse ellos como ejemplo ahí, pero son más de 200 padres los que citaron textos del Nuevo Testamento tan tempranos como en el siglo II. Esto es lo que me interesa que ustedes vean, esto que está aquí. Yo sé que cuesta leerlo, se los voy a ir explicando. Donde tenemos TR, tenemos aquí Textus Receptus, TR que está aquí. Y donde tenemos TC quiere decir el texto crítico. Y lo que estoy poniendo en cada uno de ellos son citas de los padres de la iglesia, incluyendo la Didaqué, de los padres de la iglesia, que citaron en sus escritos Textus Receptus y que estos textos de sus escritos no aparecen en los textos alejandrinos. Estos son ejemplos de textos que ellos citan, que están en el texto recibido y no están en los alejandrinos. La gran diferencia entre alejandrinos y bizantinos es que los alejandrinos tienen menos palabras y menos párrafos en algunos. Lo que se hizo este trabajo es ir a buscar en los padres de la iglesia aquellas citas que los padres de la iglesia tenían que estaban en el texto bizantino y que no estaban en el texto alejandrino, de forma tal que eso se inclina mucho a favor de que el texto bizantino es más preciso. Porque aunque el último manuscrito que tenemos, el más temprano data del siglo V, pero tenemos citas de esos manuscritos del siglo II que pasan a ser más tempranos que los alejandrinos del siglo IV. Esto es un hallazgo gigantesco, porque esto que está aquí se trae al piso toda la corriente de crítica textual moderna, que andan empujando por los textos alejandrinos por todo lado. ¿Okay? Evidentemente ya se habrán dado cuenta que yo empujo mucho por los textos bizantinos, ¿verdad? Es evidente. Ahora sí, las Biblias actuales, basadas en el texto recibido, que a su vez es basado en los bizantinos, tenemos todas esas que están a la izquierda, la del holandés, la francés, la de Génova, la Valera, la de Lutero, la de Tyndale, la King James y la Nueva Traducción Viviente. Del otro lado de la acera, los del texto crítico o la corriente alejandrina, la Biblia Nestlé Aland, que fue la primera que salió. Tenemos Dios habla hoy, de 1937, la Nácar Colunga de 1944, es Biblia católica, la Biblia Jerusalén, Biblia católica también, por supuesto que van a estar basados en el Códice Vaticano, de 1948, la Nueva Versión Internacional, Mi enemigo público número 1, 1973, perdón, se me zafó, fue un Safis, sí, fue un Safis. La Biblia textual del 99 y la Biblia de las Américas, que es de las más nuevas, de 1986. Y la Reina Valera del año 95 tiene una característica.
A veces mezcla los dos. ¿Qué quiere decir eso? A veces deja de decir unas palabras que omitían los alejandrinos, a veces mete otras que decían los bizantinos. Entonces está como en un centro extraño. Yo cuando me di cuenta de eso regresé a la Reina Valera del 60. Cuando me di cuenta de eso, porque me parece muy ambiguo. Muy ambiguo. ¿Okay? Salud. Ok, ¿alguna duda hasta ahora? Yo sé que ha sido mucha data. Mucha data. Mi propósito en enseñarles esto, a ver, son dos. Uno, para que vea todo lo que se ha recorrido para tener las Biblias que tenemos hoy en día. Por lo tanto, no podemos tomarlas a la ligera. Ese es un libro que, además de ser la palabra de Dios inspirada, vidas han sido cortadas de la faz de la tierra para que este libro se sostuviera. El Señor ha guardado manuscritos por todo lado, gente ha estado copiando, y claro, al haber tanto y tratarse de un libro religioso hay controversia, la va a haber. Pero si nosotros queremos ser intérpretes bíblicos, tenemos que conocer esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien te diga, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál Biblia tenés ahí? La Nueva Versión Internacional. Eso es de los textos alejandrinos, déjame explicarte. ¿Por qué esto está aquí y no está en el otro lado? Te voy a decir por qué. Por esto y esto y esto. ¿Sí? Esto es importante conocerlo. Hay que estudiar. Hay que estudiar. ¿Ah? Lo estamos grabando. Y esta presentación queda en el web de Unánimes. Está igual. ¿Okay? Está igual. La siguiente lección vamos a hablar de cosmovisión y cultura. Y les voy a decir qué es esto. Si nosotros fuéramos neutros en prejuicios, podríamos acercarnos a diferentes documentos y aprender de ellos sin tratar de que digan algo que a mí me agradaría. Pero resulta que no somos neutros. Todos nacimos en una cultura, nacimos en una tradición, que no solamente son costumbres locales, sino que también tradiciones religiosas, y todas esas cosas se convierten en los anteojos a través de los cuales vemos el mundo. Si nosotros nos quitáramos esos anteojos y viéramos todo como es, o sea, libres de prejuicios, entenderíamos mejor la palabra que hoy en día, en el siglo XXI, en Occidente, es prohibida decir, la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente lección? Vamos a entender cómo pasamos por todo esto y cómo saber que algo es verdad. ¿Por qué me interesa pasar por ahí? Para que después no nos digan, esa es tu interpretación, pero yo tengo otra. Esa será tu verdad, esta es la mía. Toda esta lección la vamos a dedicar a que comprendamos nosotros que eso no es verdad. Que no hay dos verdades que se oponen entre sí siendo las dos verdades. No existe tal cosa. Y eso lo vamos a hacer, si Dios lo permite, de hoy en 8. ¿Okay?